Con el traje roto y las manos temblorosas, el magnate descubrió el amargo sabor de la impotencia en una jaula aislada entre montañas. Allí, sin poder ni lujo, encontró la única riqueza que jamás entendió: la verdad. Ella llegó en forma de niña, con voz suave y un legado roto en sus brazos. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, el sol caía implacable sobre las coloridas fachadas de San Miguel Sinacapan, un pequeño pueblo enclavado entre las montañas de la Sierra Norte de Puebla. Sus calles empedradas, tesoros de la arquitectura colonial y la vibrante cultura náhuatl, habían resistido el paso del tiempo, conservando la esencia de un México auténtico y profundo. Alejandro Sánchez Herrera, un empresario de 52 años, impecablemente vestido con un traje italiano a medida, observaba el panorama desde la terraza del único hotel del pueblo. Su rostro, bronceado artificialmente, mostraba una expresión de calculado interés, mientras los representantes locales le explicaban con orgullo la historia del lugar. Don Alejandro, nuestra comunidad tiene más de 400 años de historia. Cada piedra, cada tradición, cada artesanía cuenta una historia que nos conecta con nuestros ancestros, explicaba doña Carmen Iturbide, presidenta del Consejo Comunitario, una mujer de 60 años con largas trenzas grises y mirada penetrante. Fascinante, respondió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Veo mucho potencial sin explotar. Sus palabras, aparentemente inocuas, hicieron que doña Carmen apretara imperceptiblemente los labios. No era la primera vez que un hombre de ciudad llegaba con promesas de progreso. El grupo Sánchez Herrera se especializa en transformar destinos rústicos en experiencias de lujo que atraen a turistas internacionales de alto poder adquisitivo, continuó Alejandro, extendiendo un brazo hacia el horizonte como si ya pudiera ver sus hoteles boutique y centros comerciales. Donde ustedes ven piedras antiguas, yo veo suites con jacuzzi. Donde hay milpas, visualizo campos de golf exclusivos. El séquito de asistentes que lo acompañaba asintió con entusiasmo servil. Entre ellos, Mateo López, su asistente personal, tomaba notas frenéticamente en una tablet mientras intentaba no mostrar incomodidad ante el calor y los mosquitos. Necesitamos tiempo para considerar su propuesta, don Alejandro, respondió don Francisco Méndez, el alcalde, un hombre fornido con bigote espeso y manos callosas por años de trabajo en el campo. Nuestra gente debe estar de acuerdo con cualquier cambio que afecte a la comunidad. Alejandro soltó una risa controlada. Por supuesto, la democracia es importante. En teoría, dijo bajando la voz, pero el progreso no espera votaciones. Les ofrezco traer empleos, modernidad, conectar San Miguel Tzinacapan con el mundo. ¿No es eso lo que todos quieren? A pocos metros de distancia, ajena a la comitiva oficial, pero no a la conversación, una niña de 12 años escuchaba atentamente mientras fingía barrer el patio de la posada. Xochitl Ramírez García tenía el cabello negro azabache recogido en una trenza, ojos oscuros y profundos como pozos de obsidiana, y la piel color canela besada por el sol. Llevaba un vestido sencillo pero impecablemente limpio, y sandalias gastadas que delataban kilómetros de caminos recorridos. «Es hora de almorzar, Xochitl», llamó doña Esperanza, su abuela, desde la cocina de la posada familiar. «Deja esa escoba y ven a comer algo antes de ir a la escuela». La niña entró a la cocina, donde el aroma de los chiles y el maíz fresco perfumaba el aire. «Abuela, ¿conoces a ese señor del traje?», preguntó mientras se sentaba a la mesa. «Es un empresario importante de la Ciudad de México. Dicen que tiene tanto dinero que podría comprar todo el pueblo si quisiera», respondió la anciana mientras le servía un plato de enfrijoladas. «Pero el dinero no compra sabiduría, ni respeto, ni historia». Xochitl asintió, pensativa. Había algo en aquel hombre que le recordaba a las historias que su abuelo le contaba sobre los conquistadores. Hombres que llegaban ofreciendo espejitos a cambio de oro. «Mi abuelo trabajó para un hombre así, ¿verdad?», preguntó la niña. El rostro de doña Esperanza se ensombreció levemente. Don Rafael, su esposo, había trabajado durante 25 años como maestro artesano en una fábrica de muebles de lujo en Puebla,
propiedad de un empresario que lo despidió sin miramientos cuando la empresa decidió modernizarse y reemplazar a los artesanos por máquinas. Tu abuelo trabajó para la empresa Muebles Elegantes, sí, pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras, respondió con voz suave. Ahora come, que se te enfría. Lo que doña Esperanza no mencionó fue que el dueño de aquella empresa era precisamente Alejandro Sánchez Herrera, quien había heredado el negocio de su padre y lo había expandido hasta convertirlo en un conglomerado que abarcaba hoteles, restaurantes y centros comerciales de lujo. Tampoco mencionó que don Rafael había fallecido 3 meses después de su despido, con el corazón roto, no tanto por la pérdida del empleo, sino por ver cómo 50 años de tradición artesanal eran desechados como algo obsoleto. Había muerto sosteniendo en sus manos la medalla que la empresa le había otorgado 20 años atrás por su dedicación y maestría. Mientras tanto, en el hotel, Alejandro había despedido a los representantes locales y ahora hablaba por teléfono desde su suite, contemplando el pueblo a través de la ventana. «Es perfecto, Javier», decía a su socio en la Ciudad de México. «Estos indígenas no tienen idea del valor inmobiliario que están sentados. Con lo que pagaremos por sus terrenos, creerán que son ricos, pero para nosotros es calderilla comparado con lo que sacaremos cuando terminemos el complejo turístico». Hizo una pausa para tomar un sorbo de whisky. «La gente local son simples, Javier. Viven en otro siglo. Creen que sus tradiciones y su artesanía tienen algún valor en el mundo moderno. No tienen visión, no entienden el progreso. Será fácil convencerlos, especialmente cuando empecemos a repartir dinero. Todo tiene un precio». Lo que Alejandro no sabía era que las paredes en San Miguel Tzinacapan tenían oídos. Mateo, su asistente, escuchaba incómodamente desde la habitación contigua, y no era el único. Esa tarde, Xochitl caminaba hacia la escuela cuando vio a Alejandro sentado solo en la plaza principal, hablando por teléfono en voz alta, claramente molesto. «No me importa lo que diga el estudio ambiental, encárgate de que los resultados sean favorables», ordenaba. «Esta gente es tan ingenua que cree que venimos a ayudarlos. No entienden que lugares como este son solo un trampolín para gente como nosotros. En 6 meses no quedará nada de este pueblucho, solo un resort de 5 estrellas donde estos campesinos, con suerte, podrán trabajar limpiando habitaciones». Xochitl se detuvo en seco, sintiendo como si le hubieran arrojado agua fría. De repente, un recuerdo emergió en su mente, una fotografía en blanco y negro que su abuela guardaba en un cajón. En ella, un hombre elegante entregaba una medalla a su abuelo. Ese hombre se parecía mucho a una versión más joven de Alejandro. Con el corazón latiendo aceleradamente, corrió hacia la escuela donde la maestra Guadalupe Ortiz preparaba la clase de historia local. La escuela, un edificio sencillo pero lleno de coloridos murales que representaban la historia y mitología náhuatl, llevaba el nombre de su abuelo. Escuela Comunitaria, Maestro Rafael Ramírez. «Maestra, ¿puedo preguntarle algo?», dijo Xochitl, jadeando por la carrera. «Claro, Xochitl. ¿Qué ocurre?», respondió la maestra, preocupada por la agitación de la niña. «El hombre que despidió a mi abuelo de la fábrica de muebles, ¿cómo se llamaba?». La maestra Guadalupe palideció ligeramente. Toda la comunidad conocía la historia de don Rafael, uno de los fundadores de la escuela comunitaria donde ahora estudiaban sus nietos. «Fue hace mucho tiempo, Xochitl. ¿Por qué preguntas eso ahora?». «Por favor, maestra, necesito saberlo». Guadalupe suspiró. Se llamaba Alejandro Sánchez Herrera. Era el hijo del fundador de la empresa, quien valoraba el trabajo artesanal de tu abuelo. Cuando el padre se retiró, el hijo modernizó todo y despidió a los artesanos tradicionales. Los ojos de Xochitl se abrieron como platos. «Es él. Está aquí, en el pueblo, un centro y quiere destruirlo todo». A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, una reunión inusual tenía lugar en la casa de doña Carmen. Los ancianos del consejo comunitario, la maestra Guadalupe y varios líderes locales discutían en voz baja pero intensa. «No podemos permitir que destruya nuestro pueblo como destruyó la vida de don Rafael y tantos otros artesanos», decía don Francisco, golpeando suavemente la mesa con el puño. «Pero es poderoso. Tiene conexiones políticas, abogados.
respondió otro miembro del consejo. Tal vez lo que necesita no son más abogados o políticos, intervino doña Carmen con voz serena pero firme. Tal vez lo que necesita es una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Mientras los adultos deliberaban, Xochitl permanecía sentada en un rincón, escuchando atentamente cada palabra, cada propuesta. En su mente infantil pero perspicaz, una idea comenzaba a formarse. Una idea que cambiaría no solo el destino del pueblo, sino también el del hombre que había menospreciado a su abuelo, y ahora amenazaba con destruir todo lo que su comunidad valoraba. Capítulo 2. La emboscada. El amanecer en San Miguel Tzinacapan llegó acompañado del canto de los gallos y el aroma del café recién molido. Para la mayoría de los habitantes era un día como cualquier otro. Para Alejandro Sánchez Herrera sería el día en que firmaría los primeros contratos para comenzar su proyecto de revitalización del pueblo. Mateo, asegúrate de que todos los documentos estén listos, ordenó, mientras su asistente colocaba sobre la mesa del desayuno una carpeta con el logotipo dorado del Grupo Sánchez Herrera. Quiero terminar con esto rápido. Tengo una videoconferencia con inversionistas europeos esta tarde. Mateo asintió nerviosamente. Llevaba 3 años trabajando para Alejandro y nunca se había acostumbrado a su frialdad. Había presenciado cómo su jefe destruía negocios familiares, desplazaba comunidades enteras y manipulaba leyes, todo en nombre del progreso y la modernización. Don Alejandro, quizás deberíamos considerar algunas de las preocupaciones de la comunidad, sugirió tímidamente. Están muy apegados a sus tradiciones y... ¿Te pago para que me des consejos sobre responsabilidad social?, interrumpió Alejandro con una sonrisa gélida. Limítate a hacer tu trabajo. Las tradiciones son encantadoras en los folletos turísticos, pero no generan el tipo de retorno que nuestros inversionistas esperan. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era un número local. Sánchez Herrera, respondió secamente. Buenos días, don Alejandro, dijo la voz de don Francisco al otro lado de la línea. El Consejo Comunitario ha estado deliberando sobre su propuesta y nos gustaría mostrarle un terreno alternativo para su proyecto, uno que podría ser aún más ventajoso. El empresario arqueó una ceja intrigado. Un terreno mejor que el centro histórico. Así es, tiene mejores vistas, más espacio y está más cerca de las ruinas arqueológicas que tanto atraen a los turistas. Si está interesado, podríamos mostrarle el lugar esta mañana. Alejandro sonrió satisfecho. Era exactamente lo que esperaba. Tras la resistencia inicial, los lugareños comenzaban a ceder ante la perspectiva del dinero. Por supuesto, me interesa. ¿A qué hora y dónde nos encontramos? A las 10 en el cruce del Camino Viejo. Llevaremos solo a usted, si no le importa. Es una tradición local mostrar nuevos terrenos únicamente al tomador de decisiones. Alejandro miró su Rolex. Estaré ahí a las 10 en punto. Al colgar, se dirigió a Mateo con expresión triunfal. ¿Ves? Así funciona siempre. Primero se resisten, luego negocian. Al final todos tienen un precio. Mientras tanto, en la pequeña casa de doña Esperanza, Xochitl ayudaba a su abuela a preparar el desayuno, pensativa y silenciosa. ¿Qué te preocupa, mi niña?, preguntó la anciana mientras formaba tortillas con sus manos expertas. Abuela, ¿crees que el abuelo estaría triste si supiera que el hombre que lo despidió ahora quiere cambiar nuestro pueblo? Doña Esperanza detuvo sus manos un momento, sorprendida por la pregunta. Tu abuelo no guardaba rencor, Xochitl. Decía que el rencor es como cargar una piedra en el corazón. Solo lastima a quien lo lleva. Pero no es justo, insistió la niña. Ese hombre no valora lo que tenemos aquí. Solo ve dinero donde nosotros vemos hogar. La anciana observó a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. A sus 12 años, Xochitl mostraba una comprensión del mundo que iba más allá de su edad. Quizás era el resultado de haber crecido escuchando las historias de su abuelo, o tal vez era simplemente su espíritu indomable. La vida no siempre es justa, mi pequeña, pero recuerda lo que tu abuelo siempre decía. La justicia verdadera no es venganza, sino enseñanza. Xochitl asintió lentamente, recordando esas palabras que su abuelo repetía como un mantra. Sin embargo, algo en su interior le decía que a veces, para enseñar, primero había que captar la atención del alumno. A las 10 en punto, Alejandro llegó al punto de encuentro acordado.
Vestía un traje ligero pero elegante, inadecuado para caminar por senderos rurales, y zapatos italianos que ya mostraban signos de polvo. Junto al cruce del Camino Viejo lo esperaban don Francisco, doña Carmen y 3 hombres más que no había visto antes. «Buenos días», saludó con confianza excesiva. «¿Dónde está este terreno maravilloso del que me hablaron?» «No está lejos», respondió don Francisco con una sonrisa serena. «Síganos, por favor». El grupo comenzó a caminar por un sendero que se adentraba en la vegetación. A medida que avanzaban, el camino se volvía más estrecho y la vegetación más densa. Alejandro empezó a sentirse incómodo. «¿Falta mucho?», preguntó después de 20 minutos de caminata, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda. «Ya casi llegamos», respondió doña Carmen sin voltearse. Finalmente, el sendero desembocó en un claro donde se alzaba una antigua estructura de piedra, parcialmente cubierta de vegetación. Parecía haber sido un granero o un almacén en algún momento, pero ahora estaba abandonado. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro confundido. «¿Dónde está el terreno que mencionaron?» «Este es el lugar, don Alejandro», dijo don Francisco con voz firme. «Pero no lo trajimos aquí para mostrarle un terreno». Antes de que pudiera reaccionar, los hombres que lo acompañaban lo sujetaron firmemente por los brazos. No fue violento, pero sí decidido. «¿Qué significa esto?», exclamó Alejandro, entre sorprendido e indignado. «¿Tienen idea de quién soy yo? Esto es secuestro, los demandaré. ¡Destruiré este pueblo!». «No, don Alejandro», intervino doña Carmen con calma. «Esto no es un secuestro, es una invitación a reflexionar». Los hombres lo condujeron al interior de la estructura. En el centro había una jaula de hierro, no lo suficientemente pequeña como para ser inhumana, pero sí lo bastante restrictiva como para ser incómoda. La jaula había sido utilizada décadas atrás para transportar animales grandes durante las ferias agrícolas. «¿Están locos? No pueden hacer esto», gritó mientras lo introducían en la jaula y cerraban la puerta con un candado antiguo. «Puede gritar todo lo que quiera», dijo don Francisco. «Estamos lejos del pueblo. Nadie lo escuchará. Cuando no regrese al hotel, mi asistente llamará a la policía, al ejército si es necesario», amenazó Alejandro, aferrándose a los barrotes. «Su asistente cree que usted decidió explorar los alrededores por su cuenta», explicó doña Carmen. «Le enviamos un mensaje desde su teléfono antes de quitárselo. No esperará verlo hasta mañana». Alejandro palideció. Por primera vez en su vida adulta, estaba completamente fuera de control. No tenía su teléfono, ni sus influencias, ni su dinero para protegerlo. «¿Qué quieren? ¿Dinero? Puedo pagarles 10 veces más de lo que vale su miserable pueblo», escupió con rabia. «No queremos su dinero, don Alejandro», respondió doña Carmen. «Queremos que aprenda algo que no puede comprarse: respeto». Con esas palabras, los ancianos y sus acompañantes se retiraron, dejando a Alejandro solo en la jaula, rodeado únicamente por el sonido de los pájaros y el viento entre los árboles. Las horas pasaron lentamente. El sol avanzaba por el cielo, filtrándose a través del techo semiderruido, creando patrones de luz y sombra en el suelo de tierra. Alejandro alternaba entre gritar amenazas, suplicar ayuda y sumirse en un silencio furioso. A medida que caía la tarde, el hambre y la sed comenzaron a hacerse presentes, y con ellas un miedo que no había experimentado desde la infancia. Mientras tanto, en el pueblo la vida continuaba con normalidad aparente. Nadie mencionaba al empresario desaparecido, aunque todos los adultos sabían exactamente dónde estaba. Era un secreto compartido, una decisión comunitaria tomada la noche anterior después de que Xochitl revelara lo que había escuchado. La niña, sin embargo, no estaba tranquila. Durante la cena, apenas tocó su comida. «Abuela», dijo finalmente, «¿crees que está bien lo que hicieron con el señor Sánchez?». Doña Esperanza la miró con ojos sabios. «¿Qué piensas tú, Xochitl?». «Creo que necesita aprender, pero no sé si esta es la manera», respondió la niña. «El abuelo siempre decía que hasta las personas más duras pueden cambiar si se les muestra el camino con amor». La anciana sonrió con ternura. «Eres igual a tu abuelo, siempre viendo lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no pueden verlo en sí mismas». Esa noche, mientras Alejandro se acurrucaba en un rincón de la jaula, tratando de encontrar una posición cómoda para dormir, escuchó pasos acercándose. Se levantó de un salto aferrándose a los barrotes.
¿Quién anda ahí? ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! Una pequeña figura emergió de las sombras, iluminada tenuemente por la luz de una linterna. Era Xochitl, llevando una canasta cubierta con un paño. ¿Una niña?, exclamó Alejandro, entre aliviado y desconcertado. Rápido, pequeña, busca ayuda. Te recompensaré generosamente. Xochitl se acercó sin miedo, observándolo con curiosidad. Le traje comida y agua, dijo simplemente, destapando la canasta para mostrar tortillas, frijoles, fruta y una botella de agua. ¿Me trajiste comida?, preguntó incrédulo. Luego, recuperando la compostura, añadió, «Escucha, niña, si me ayudas a salir de aquí, te daré más dinero del que has visto en tu vida. Podrás comprar todo lo que quieras». Xochitl negó con la cabeza, mientras pasaba los alimentos a través de los barrotes. «No quiero su dinero, señor Sánchez». «Entonces, ¿qué quieres? Todos quieren algo». «Quiero que escuche», respondió la niña con sencillez. «¿Escuchar qué?» «La historia de mi abuelo, don Rafael Ramírez García». El nombre hizo que Alejandro frunciera el ceño, tratando de recordar. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes? «Mi abuelo trabajó 25 años en su fábrica de muebles», continuó Xochitl. «Era maestro artesano, el mejor tallador de madera de la región. Usted lo despidió cuando tenía 60 años, diciendo que era un costo innecesario en la era de las máquinas». Alejandro palideció. Ahora recordaba. La reestructuración de muebles elegantes había sido uno de sus primeros grandes éxitos empresariales. Había recortado el 40% de la plantilla, principalmente artesanos tradicionales, reemplazándolos por maquinaria automatizada. Las ganancias se dispararon, y con ellas su reputación como empresario implacable pero efectivo. «Eso fue hace mucho tiempo», se defendió. «Era necesario para la supervivencia de la empresa. Mi abuelo no sobrevivió a su decisión», respondió Xochitl, con voz firme pero sin rencor. «Se marchitó como una planta sin agua, no porque necesitara el dinero, sino porque usted le quitó su propósito, su dignidad». Por primera vez en su vida, Alejandro Sánchez Herrera se quedó sin palabras. Miró a la niña con ojos nuevos, notando su determinación, su madurez, su serenidad. Algo en ella le recordaba a su propia hija, a quien apenas veía debido a sus constantes viajes de negocios. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, con voz más suave. «Xochitl Ramírez García», respondió ella con orgullo. «Nieta de don Rafael Ramírez, a quien usted no valoró, y de doña Esperanza García, quien me enseñó que el perdón es más fuerte que el rencor». Mientras Alejandro comía lentamente los alimentos que la niña le había traído, una extraña sensación comenzó a crecer en su interior. No era solo hambre física lo que sentía, sino un vacío más profundo que ninguna comida podría llenar. Capítulo 3. Lecciones en la jaula. El segundo día de cautiverio amaneció húmedo y frío. Alejandro despertó con el cuerpo entumecido, la espalda adolorida por haber dormido sobre el suelo duro de la jaula. Su traje, que ayer costaba más que el salario mensual de cualquier habitante del pueblo, ahora estaba sucio y arrugado. Su rostro, normalmente afeitado con precisión milimétrica, mostraba una barba incipiente. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, ahora reflejaban una mezcla de rabia e incertidumbre. Se levantó tambaleante, estirando los músculos agarrotados, y miró a su alrededor. La luz matutina se filtraba por las grietas del techo de la vieja estructura, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. En algún lugar cercano, un pájaro cantaba, ajeno al drama humano que se desarrollaba a pocos metros. «¡Hola!», gritó Alejandro, su voz ronca por la sed. «¿Hay alguien ahí? Esto ha ido demasiado lejos». Solo el eco de su propia voz le respondió. Estaba a punto de gritar nuevamente cuando escuchó pasos acercándose. Se aferró a los barrotes esperando ver a los ancianos del consejo o quizás a la niña de la noche anterior. Para su sorpresa, quien apareció fue un hombre de mediana edad que no había visto antes. Llevaba ropa sencilla de campesino y cargaba un cubo con agua y algunos artículos de aseo. «Buenos días, don Alejandro», saludó el hombre con respeto pero sin servilismo. «Le traigo agua para que pueda asearse». «¿Quién eres tú?», exigió saber el empresario. «Me llamo Emiliano Vázquez. Soy el director de la escuela comunitaria», respondió mientras dejaba el cubo junto a la jaula. «También soy sobrino de don Rafael Ramírez».
Alejandro tensó la mandíbula al escuchar nuevamente ese nombre. «Entonces también vienes a reprocharme algo que ocurrió hace años», dijo con desdén. Emiliano negó con la cabeza. «No estoy aquí para juzgarlo, don Alejandro, solo para ofrecerle agua limpia y esto», dijo, entregándole un pequeño espejo de mano a través de los barrotes. Alejandro tomó el espejo con desconfianza y se miró en él. Por un momento, no reconoció al hombre desaliñado que le devolvía la mirada. Era como ver a un extraño que había usurpado su rostro. «¿Se reconoce?», preguntó Emiliano suavemente. «Por supuesto que me reconozco», respondió Alejandro con irritación. «Solo estoy temporalmente en condiciones inadecuadas». «Es curioso cómo cambia nuestra percepción cuando las circunstancias se alteran, ¿no cree?», comentó Emiliano. «Ayer era un poderoso empresario, hoy es solo un hombre en una jaula». «Sigo siendo un poderoso empresario», replicó Alejandro con los dientes apretados. «Y cuando salga de aquí, todos ustedes pagarán por esto. Destruiré este pueblo. Lo convertiré en un estacionamiento para mi resort». Emiliano lo observó con una mezcla de compasión y firmeza. Eso es exactamente lo que el consejo temía. No su poder, don Alejandro, sino su incapacidad para ver más allá de él. Con estas palabras, el maestro se retiró, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y el cubo de agua. Tras un momento de duda, el empresario comenzó a lavarse la cara y las manos, agradeciendo silenciosamente la frescura del agua contra su piel. El día transcurrió lentamente. A mediodía, una mujer mayor que no había visto antes le trajo comida. Un plato simple pero aromático de pollo en mole, acompañado de tortillas hechas a mano y frijoles. A pesar de su situación, Alejandro no pudo evitar devorar cada bocado, sorprendido por el sabor intenso y auténtico, tan diferente de la comida gourmet a la que estaba acostumbrado en los restaurantes de lujo. «¿Quién cocinó esto?», preguntó a la mujer antes de que se marchara. «Doña Esperanza», respondió ella, «la abuela de Xóchitl». La tarde trajo consigo un calor sofocante. Alejandro se quitó la chaqueta del traje, luego la corbata. Finalmente desabrochó varios botones de su camisa. Se sentía vulnerable, despojado no solo de sus posesiones, sino también de la fachada que había construido durante años. Cada hora que pasaba en aquella jaula erosionaba una capa más de la armadura con la que se protegía del mundo. Cuando el sol comenzaba a descender, escuchó nuevamente pasos acercándose. Esta vez eran más ligeros, más rápidos. Xóchitl apareció con otra canasta, más grande que la del día anterior. «Buenas tardes, señor Sánchez», saludó la niña con formalidad. «Le traje más comida, agua fresca y esto». De la canasta sacó un libro gastado y un pequeño radio a pilas. «¿Un libro?», preguntó Alejandro, desconcertado. «Es el diario de mi abuelo», explicó Xóchitl, pasándoselo a través de los barrotes. Escribía todos los días sobre su trabajo, sobre las técnicas de tallado que había perfeccionado, sobre los aprendices que formaba. Alejandro tomó el libro con cautela, como si pudiera quemarle las manos. Lo abrió y vio páginas llenas de una caligrafía ordenada y precisa, acompañadas de dibujos detallados, de diseños de muebles, técnicas de tallado y herramientas especializadas. «Y el radio es para que pueda escuchar nuestra estación comunitaria», continuó la niña. «Transmitimos música tradicional, leyendas locales y noticias del pueblo. Mi abuelo decía que entender la música de un pueblo es empezar a entender su alma». Alejandro dejó el libro a un lado y miró fijamente a la niña. «¿Por qué haces esto, Xóchitl? ¿Por qué me traes comida, agua, libros? Deberías odiarme por lo que le hice a tu abuelo». La niña lo consideró un momento, sus ojos oscuros evaluándolo con una sabiduría que trascendía su edad. «Mi abuelo nunca le guardó rencor», respondió finalmente. «Decía que usted era como un águila criada entre gallinas, poderosa pero incapaz de entender que hay más en la vida que cazar y dominar». La comparación tomó a Alejandro por sorpresa. Así lo veía ese hombre al que había despedido sin contemplaciones, como un águila perdida. «Tu abuelo suena como un hombre inusual», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo era», asintió Xóchitl con una sonrisa que iluminó su rostro. «Era el mejor contador de historias del pueblo». «¿Quiere escuchar una?». Sin esperar respuesta,
La niña se sentó en el suelo frente a la jaula y comenzó a narrar una antigua leyenda náhuatl sobre un poderoso guerrero que, cegado por su orgullo, desafió a los dioses y fue convertido en árbol como castigo. Con el tiempo, el árbol aprendió a valorar la tierra que lo sostenía, el agua que lo alimentaba, los pájaros que anidaban en sus ramas, y descubrió una forma de poder más profunda que la que jamás había conocido como guerrero. Alejandro escuchó en silencio, hipnotizado no tanto por la historia en sí, sino por la forma en que Xochitl la contaba, con gestos expresivos y cambios de voz, exactamente como lo haría una narradora experimentada. Cuando terminó, el empresario se encontró deseando escuchar más. «Tu abuelo te enseñó a contar historias», comentó, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí, todas las noches antes de dormir», respondió Xochitl. «Decía que las historias son puentes entre personas, entre generaciones, entre mundos». «Yo nunca le conté historias a mi hija», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para la niña. Siempre estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para ella. «¿Tiene una hija?», preguntó Xochitl, sorprendida. «Sofía». «Tiene 15 años», respondió, sintiendo una punzada de culpa al darse cuenta de que no recordaba cuándo fue la última vez que pasó más de una hora con ella. «Vive con su madre en Europa. La veo 3 o 4 veces al año». «Debe extrañarla mucho», dijo Xochitl con sincera empatía. Alejandro no respondió. La verdad era que rara vez pensaba en Sofía, excepto cuando su asistente le recordaba que debía enviarle un regalo para su cumpleaños o Navidad. Su ex esposa se había encargado de criarla mientras él se dedicaba a expandir sus negocios. Era el acuerdo que habían alcanzado. Ella se ocupaba de la niña, él proporcionaba el dinero. Un arreglo eficiente, como todos los que hacía, pero ahora encerrado en aquella jaula, sin acceso a su imperio, sin poder hacer llamadas ni cerrar tratos, se preguntaba qué pensaría Sofía si lo viera así. ¿Se preocuparía por él? ¿O simplemente preguntaría cuándo llegaría su próximo regalo? «Tengo que irme», dijo Xochitl, interrumpiendo sus pensamientos. «Mañana tengo escuela temprano, pero volveré por la tarde». «Espera», la detuvo Alejandro. ¿Podrías traerme otra historia mañana?» La niña sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Por supuesto, señor Sánchez. Tengo muchas historias que contarle». Cuando Xochitl se marchó, Alejandro encendió el pequeño radio. Una música suave, con ritmos ancestrales y voces que cantaban en náhuatl, llenó el silencio de su prisión. Se recostó contra la pared de la jaula. Cerró los ojos y, por primera vez en décadas, simplemente escuchó. Esa noche, antes de dormir, hojeó el diario de don Rafael. Entre las páginas técnicas sobre tallado y diseño, encontró reflexiones personales que lo sorprendieron. El artesano escribía sobre la alegría de crear algo hermoso con sus manos, sobre la satisfacción de enseñar a los jóvenes, sobre la conexión con la madera que trabajaba. Una entrada en particular llamó su atención. Hoy el joven Sánchez visitó el taller. Observó nuestro trabajo sin decir palabra, con esos ojos fríos que calculan costos en lugar de apreciar belleza. Temo por el futuro de nuestro arte cuando hombres como él toman el control. No porque sean malos, sino porque están ciegos a lo que realmente importa. Rezan a dioses diferentes, eficiencia, ganancia, crecimiento. Olvidan que los árboles de los que obtenemos nuestra madera crecen lentamente con paciencia. Quizás algún día aprenda esa lección. Alejandro cerró el libro, perturbado. Rafael Ramírez lo había visto claramente. Había previsto exactamente lo que haría años antes de que tomara el control de la empresa. Y sin embargo, no había escrito con odio, sino con una especie de tristeza compasiva. El tercer día de cautiverio trajo una visita inesperada. A media mañana la puerta de la estructura se abrió y entró Mateo, su asistente, acompañado por don Francisco y doña Carmen. «¡Mateo!», exclamó Alejandro levantándose de un salto. «Gracias a Dios. Sácame de aquí inmediatamente y llama a la policía. Estos salvajes me han secuestrado». Pero Mateo no hizo movimiento alguno hacia la jaula. En su lugar, miró a su jefe con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Lo siento, don Alejandro, pero estoy de acuerdo con lo que están haciendo», dijo con voz temblorosa pero firme.
¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Te están amenazando?, preguntó Alejandro incrédulo. No, señor. Nadie me ha amenazado. De hecho, me han tratado con más respeto en estos 3 días que el que he recibido de usted en 3 años. Alejandro retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Mateo, su fiel asistente, lo estaba traicionando. Te despido, escupió con rabia. Estás acabado. No volverás a trabajar en ninguna empresa decente. Mateo asintió, como si esperara exactamente esa reacción. Lo sé, señor, y estoy en paz con esa decisión. He enviado mi renuncia formal a la oficina central esta mañana. Mateo ha decidido quedarse en San Miguel Tzinacapan, explicó doña Carmen. Va a ayudarnos a establecer un programa de educación digital para nuestros jóvenes. ¿Educación digital? ¿En este pueblo atrasado?, se burló Alejandro, aunque su voz carecía de la convicción habitual. Tenemos una escuela excelente, don Alejandro, intervino don Francisco. Pequeña pero progresista. Nuestros niños aprenden matemáticas, ciencias, literatura, pero también las tradiciones y valores de sus ancestros. El equilibrio es importante. Mateo vendrá con nosotros a la escuela hoy, continuó doña Carmen. Y usted también, si está dispuesto a comportarse. ¿Me van a sacar de esta jaula?, preguntó Alejandro esperanzado. Solo para visitar la escuela, aclaró don Francisco. Después volverá aquí hasta que consideremos que ha aprendido lo suficiente. Alejandro quiso negarse, quiso gritar, amenazar, pero algo en su interior, quizás la soledad, quizás la curiosidad despertada por las historias de Xochitl, lo hizo asentir. De acuerdo, iré a su escuela, pero quiero que sepan que nada de esto cambiará mis planes para el pueblo. Don Francisco sonrió levemente mientras sacaba una llave antigua y abría el candado. No esperamos cambiar sus planes, don Alejandro. Solo esperamos que comience a ver con ojos nuevos. Cuando salió de la jaula, Alejandro sintió que sus piernas temblaban ligeramente. 3 días de confinamiento habían afectado su resistencia física. Mateo hizo ademán de ayudarlo, pero él lo rechazó con un gesto brusco. «Puedo caminar solo», dijo con orgullo herido. Mientras se dirigían hacia el pueblo por un sendero diferente al que habían tomado inicialmente, Alejandro observó el paisaje con atención renovada. El bosque que rodeaba San Miguel Tzinacapan era más diverso y hermoso de lo que había notado en su primera visita. Árboles centenarios se alzaban majestuosos, flores silvestres salpicaban el sotobosque con colores vibrantes, y el canto de los pájaros creaba una sinfonía natural que nunca había apreciado realmente. «Este bosque es sagrado para nuestra gente», explicó doña Carmen, notando su mirada. «Nuestros ancestros lo han cuidado durante siglos. Cada árbol tiene un propósito, cada planta una historia. En su plan de desarrollo, todo esto se convertiría en un campo de golf», comentó don Francisco sin agresividad, simplemente constatando un hecho. Alejandro no respondió. Por primera vez, se permitió contemplar lo que realmente significaría arrasar aquella extensión de bosque para construir su resort de lujo. No era solo madera y tierra, era historia, cultura, vida. Un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Cuántos otros lugares había transformado sin entender realmente lo que estaba destruyendo? Capítulo 4. La carta. La escuela comunitaria. Maestro Rafael Ramírez resultó ser muy diferente de lo que Alejandro había imaginado. En lugar del edificio destartalado que esperaba encontrar, se alzaba una construcción sencilla pero bien mantenida, con muros pintados de colores brillantes y adornados con murales que representaban la historia del pueblo y su relación con la naturaleza. El patio central estaba lleno de plantas nativas, formando un jardín botánico en miniatura, donde cada especie tenía una pequeña placa con su nombre científico y sus usos tradicionales. Al entrar al recinto escolar, Alejandro notó que los niños, lejos de mostrar miedo o rechazo hacia él, lo observaban con franca curiosidad. Algunos incluso lo saludaban con una sonrisa o un tímido «buenos días», como si fuera un visitante normal y no un prisionero temporal. «Los niños no saben lo que está pasando», explicó doña Carmen en voz baja. «Para ellos, usted es solo un invitado importante de la ciudad. ¿Y cómo explican mi aspecto?», preguntó Alejandro, consciente de su barba incipiente y su ropa arrugada. «Les dijimos que tuvo un accidente en el camino y perdió su equipaje», respondió don Francisco con una sonrisa leve.
Los niños son comprensivos con las desgracias ajenas. La primera parada fue un salón de clases donde un grupo de estudiantes de entre 10 y 12 años trabajaba en computadoras reacondicionadas. Para sorpresa de Alejandro, los niños no estaban jugando ni viendo videos, sino programando animaciones sencillas y diseñando presentaciones sobre la flora y fauna locales. Estos equipos fueron donados por una universidad de Puebla, explicó el maestro Emiliano. Eran obsoletos para ellos, pero para nosotros son herramientas valiosas. Los niños aprenden tecnología mientras documentan el conocimiento tradicional de sus abuelos. Alejandro observó por encima del hombro de una niña que trabajaba en una detallada presentación sobre plantas medicinales. Las diapositivas combinaban fotografías tomadas por los propios estudiantes con información científica y saberes ancestrales sobre los usos curativos de cada planta. ¡Ah, impresionante!, murmuró genuinamente sorprendido por la calidad del trabajo. Gracias, señor, respondió la niña con una sonrisa tímida. Mi abuela es curandera y me enseñó todo sobre estas plantas. Quiero ser doctora algún día, para combinar la medicina moderna con nuestros remedios tradicionales. En el siguiente salón, los estudiantes mayores trabajaban en un proyecto de agricultura sostenible. Habían diseñado un sistema de riego por goteo, utilizando materiales reciclados, y estaban experimentando con diferentes técnicas de cultivo para determinar cuáles conservaban mejor el agua y el suelo. Este proyecto ganó el primer lugar en la Feria Estatal de Ciencias el año pasado, comentó orgullosamente una maestra joven. Ahora varios pueblos vecinos están implementando nuestro sistema. Mientras recorrían las instalaciones, Alejandro notó que cada espacio había sido aprovechado con ingenio. Un pequeño invernadero construido con botellas de plástico recicladas, un laboratorio de ciencias modesto pero funcional, una biblioteca pequeña pero bien surtida. Todo hablaba de una comunidad que valoraba la educación y que sabía hacer mucho con poco. ¿De dónde viene el financiamiento para todo esto?, preguntó a don Francisco. Claramente no es solo el presupuesto gubernamental. La comunidad entera contribuye, respondió el alcalde. Algunos dan dinero, otros materiales, otros su tiempo y conocimiento. Los padres que trabajan en la construcción ayudaron a levantar las aulas nuevas. Las madres que saben cocinar se turnan para preparar los alimentos escolares. Los abuelos vienen a enseñar oficios tradicionales. Es lo que llamamos tequio, añadió doña Carmen. Trabajo comunitario para el bien común. Una tradición que se remonta a nuestros ancestros. Al doblar una esquina, se encontraron con un aula especial que llevaba un letrero. Taller de Artesanía Maestro Rafael Ramírez. Al entrar, Alejandro vio a un grupo de adolescentes trabajando con madera bajo la guía de un hombre mayor. Algunos tallaban figuras decorativas, otros construían pequeños muebles con intrincados diseños. Este taller fue el último proyecto de mi tío antes de fallecer, explicó Emiliano. Quería asegurarse de que las técnicas tradicionales de tallado no se perdieran con las nuevas generaciones. Alejandro se acercó a un joven que trabajaba en una pequeña caja de madera con motivos florales tallados en la tapa. La precisión y delicadeza del trabajo eran notables. «Es muy hermoso», comentó. «¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo?» «2 años, señor», respondió el muchacho. «Don Rafael me enseñó los primeros meses, antes de que nos dejara. Ahora continúo con don Tomás». «Este joven tiene un talento especial», intervino el instructor, un hombre de unos 60 años. «Podría trabajar en cualquier taller fino de la ciudad, pero quiere quedarse aquí para enseñar a los más pequeños». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, genuinamente intrigado. «Porque aquí está mi familia, mi cultura, mis raíces», respondió el joven con sencillez. «¿De qué me serviría ganar más dinero en la ciudad si pierdo lo que realmente me hace quien soy?» Las palabras del muchacho resonaron en Alejandro más de lo que hubiera querido admitir. Él había dejado atrás su propio pueblo natal, sus amigos de infancia, incluso a su familia en busca de éxito y riqueza. Y lo había conseguido, pero a veces, en las raras ocasiones en que se permitía reflexionar, se preguntaba a qué precio. La visita continuó por el huerto escolar, donde los estudiantes cultivaban verduras orgánicas que luego utilizaban en el comedor comunitario. Alejandro observó cómo los niños más pequeños aprendían a sembrar bajo la guía paciente de los mayores,
en un sistema donde el conocimiento se transmitía naturalmente entre generaciones. En un rincón del huerto, apartada del grupo, Alejandro vio a Xochitl agachada sobre una pequeña parcela trabajando diligentemente. «¿Qué está plantando?», preguntó a Emiliano. «No está plantando, está recolectando», corrigió el maestro. «Esas son hierbas medicinales para su abuela. Doña Esperanza prepara remedios tradicionales para la comunidad». Alejandro se acercó a la niña, quien levantó la vista y sonrió al reconocerlo. «Buenos días, señor Sánchez. ¿Le gusta nuestra escuela?». «Es sorprendente», admitió. «No esperaba encontrar nada así en un pueblo tan pequeño». «Mi abuelo decía que el tamaño de un lugar no determina su grandeza», respondió Xochitl mientras recogía cuidadosamente hojas de una planta aromática. «Lo que importa es el corazón de su gente». Alejandro se agachó junto a ella, sintiendo una extraña conexión con esta niña que lo trataba sin miedo ni rencor, a pesar de lo que representaba para su familia. «Tu abuelo parece haber sido un hombre muy sabio», dijo suavemente. «Lo era», asintió Xochitl, «y muy generoso también. Nunca guardaba nada para sí mismo. Todo lo que sabía lo compartía». La niña se detuvo un momento, como si considerara algo importante, y luego continuó. «Tengo algo para usted, algo que mi abuelo dejó antes de partir». Buscó en el bolsillo de su delantal escolar y extrajo un sobre amarillento, cuidadosamente doblado. «Es una carta que escribió para usted». Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas, sorprendido. «¿Para mí? ¿Tu abuelo escribió una carta para mí?». Xochitl la sintió. La escribió cuando supo que estaba muy enfermo. Dijo que algún día nuestros caminos se cruzarían de nuevo y que cuando eso sucediera, debía entregarle esto. Alejandro miró el sobre como si contuviera algo peligroso. En el frente, con caligrafía pulcra, estaba escrito simplemente «Para Alejandro Sánchez Herrera». «No tienes que leerla ahora», dijo Xochitl notando su turbación. «Puede guardarla para cuando esté solo». Alejandro asintió, agradecido, y guardó la carta en el bolsillo de su camisa. El resto de la visita transcurrió como en un sueño. Alejandro observaba, escuchaba, pero su mente estaba parcialmente ocupada por la presencia de aquella carta contra su pecho. ¿Qué habría escrito don Rafael? ¿Reproches? ¿Maldiciones? O quizás, como sugería la actitud de Xochitl, algo completamente diferente. Cuando terminó el recorrido, don Francisco le informó que era hora de regresar a la jaula. Alejandro no protestó. De alguna manera, la visita a la escuela había creado una grieta en su armadura de arrogancia, una pequeña apertura por la que comenzaba a filtrarse una luz diferente. De vuelta en su prisión, Alejandro esperó a que todos se marcharan. Mateo se despidió con un gesto incómodo, prometiendo volver al día siguiente. Don Francisco cerró el candado con solemnidad, y doña Carmen le dejó comida fresca y agua limpia sin decir palabra. Cuando finalmente se encontró solo, Alejandro sacó la carta del bolsillo. La sostuvo entre sus manos durante varios minutos, reuniendo el valor para abrirla. Finalmente, con dedos que no dejaban de temblar, rompió el sello y desdobló las páginas cubiertas con la misma caligrafía meticulosa que había visto en el diario. «Estimado señor Sánchez Herrera», comenzaba la carta. «Si está leyendo estas palabras, significa que nuestros caminos se han vuelto a cruzar, tal como siempre supe que ocurriría. No sé en qué circunstancias recibirá esta carta, pero confío en que mi nieta Xochitl habrá elegido el momento adecuado para entregársela. Quizás le sorprenda saber que no le guardo rencor por mi despido. Al principio, lo admito, sentí rabia y humillación. 50 años de dedicación a un oficio, 25 de ellos en su empresa, para ser descartado como una herramienta obsoleta. Pero con el tiempo, comprendí que usted y yo simplemente vemos el mundo a través de lentes diferentes. Usted ve recursos donde yo veo relaciones. Usted busca eficiencia donde yo valoro tradición. Usted mide éxito en cifras, yo en vidas tocadas y conocimientos transmitidos. Ninguna visión es inherentemente equivocada, pero cuando una se impone completamente sobre la otra, algo valioso se pierde. Durante años observé cómo sus ojos pasaban sobre los muebles que creábamos sin realmente verlos, cómo sus manos tocaban la madera sin sentir su historia, cómo sus oídos escuchaban nuestras explicaciones sobre técnicas centenarias sin realmente comprender lo que significaban.
No era falta de inteligencia, usted posee mucha, sino una forma diferente de percibir el valor. No le escribo para pedirle que cambie sus planes o sus ideas. Le escribo porque en los meses posteriores a mi despido, mientras enseñaba a los niños de mi pueblo las técnicas que ya no eran rentables para su empresa, descubrí algo importante. Incluso cuando creemos estar en lados opuestos, seguimos siendo parte de la misma humanidad. Su padre, don Eduardo, entendía esto. Solía sentarse en el taller durante horas, observando cómo trabajábamos, haciendo preguntas, aprendiendo. Valoraba tanto la tradición como el progreso. Encontraba formas de innovar sin destruir. Le admiraba por eso. Mi deseo no es que abandone sus ambiciones o su visión empresarial. Es simplemente que amplíe su definición de éxito para incluir el bienestar de las comunidades con las que interactúa. Que vea el desarrollo no solo como construcción de estructuras, sino también como fortalecimiento de personas. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo. Los médicos dicen que poco, pero antes de partir quería extenderle este puente entre nuestras visiones. No desde el rencor, sino desde la esperanza de que pueda encontrar un camino que honre tanto el progreso que usted valora como las tradiciones que han sostenido a comunidades como la mía durante siglos. Mi nieta Xochitl representa esa integración. Estudia ciencias con pasión, maneja tecnología con facilidad, pero también conoce las hierbas medicinales, los ciclos lunares para la siembra y las historias que mantienen viva nuestra identidad. No rechaza lo nuevo ni se aferra ciegamente a lo antiguo. Encuentra armonía entre ambos mundos. Le perdono, señor Sánchez, no porque usted lo haya pedido, sino porque cargar resentimiento es una carga demasiado pesada para quien desea partir en paz. Y le agradezco porque su decisión de despedirme, aunque dolorosa, me permitió regresar a mi pueblo y dedicar mis últimos años a asegurar que nuestro conocimiento ancestral no se perdiera. Quizás nuestros caminos se han cruzado nuevamente por una razón más grande que cualquiera de nosotros puede entender. Quizás hay una lección que ambos necesitábamos aprender, con respeto y esperanza. Rafael Ramírez García. Alejandro terminó de leer con la vista nublada por lágrimas que no recordaba haber derramado en décadas. La carta se había doblado ligeramente en sus manos temblorosas. La amargura que esperaba encontrar no estaba allí. En su lugar, halló comprensión, perdón y una sabiduría que lo dejó sin palabras. Se recostó contra la pared de la jaula, sosteniendo la carta contra su pecho como si fuera un tesoro frágil. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Sánchez Herrera se permitió llorar abiertamente, sin vergüenza ni reservas. Lloró por el hombre al que había despedido sin consideración, por la conexión que nunca había valorado, por las tradiciones que había descartado como obsoletas, por la hija a la que apenas conocía, por el hombre en que se había convertido. Cuando Xochitl llegó esa tarde con su habitual canasta de comida, encontró a Alejandro sentado tranquilamente, con los ojos enrojecidos, pero con una expresión diferente en el rostro. La carta reposaba cuidadosamente doblada sobre sus rodillas. «Tu abuelo era un hombre extraordinario», dijo suavemente cuando la niña se acercó. «Lo sé», respondió Xochitl, con una sonrisa serena. «¿Has leído la carta?», preguntó Alejandro. La niña negó con la cabeza. «No. El abuelo dijo que era solo para usted. Dijo que contenía palabras que algún día necesitaría escuchar». «Tenía razón», murmuró Alejandro, «como parece que tenía razón en muchas cosas». Xochitl se sentó frente a la jaula y comenzó a sacar los alimentos de la canasta. Tamales frescos envueltos en hojas de maíz, una botella de agua de sabores naturales y un pequeño recipiente con frutas picadas. «Mi abuela dice que mañana es la fiesta de San Miguel», comentó mientras le pasaba la comida. «Todo el pueblo celebra con música, danzas y comida. Es nuestra tradición más importante del año». «Supongo que me perderé la celebración», dijo Alejandro, señalando los barrotes que lo rodeaban. Xochitl lo miró con expresión enigmática. «Quizás no. El consejo se reunirá esta noche para decidir su situación. Mi abuela dice que has estado aquí el tiempo suficiente». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Alejandro, sorprendido por lo mucho que le importaba la opinión de esta niña. «Pienso que las jaulas no son solo de hierro», respondió Xochitl con una sabiduría que trascendía su edad.
A veces las construimos nosotros mismos, con miedo, con orgullo, con ambición, y esas son las más difíciles de abrir. Alejandro asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Miró a su alrededor, a la jaula física que lo contenía, y luego hacia su interior, donde comenzaba a reconocer los barrotes invisibles que él mismo había erigido a lo largo de los años. «Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, Xochitl», dijo con sinceridad. La niña sonrió y en su sonrisa, Alejandro vio un destello del hombre sabio que había escrito aquella carta extraordinaria. «¿Le gustaría escuchar otra historia?», preguntó ella. «Me encantaría», respondió Alejandro, preparándose para escuchar con atención renovada, como quien descubre un tesoro que siempre estuvo a la vista, pero que nunca había sabido valorar. Capítulo 5. La liberación. El amanecer del quinto día trajo consigo una sensación diferente. Alejandro despertó con el canto de un gallo distante y el suave murmullo de voces acercándose. Se incorporó lentamente, estirando los músculos adoloridos por otra noche en el suelo duro de la jaula. La carta de don Rafael, doblada cuidadosamente, descansaba en el bolsillo de su camisa como un talismán. La puerta de la estructura se abrió, dejando entrar la luz dorada del amanecer. Don Francisco, doña Carmen, Emiliano y otros miembros del Consejo Comunitario ingresaron en solemne procesión. Detrás de ellos, para sorpresa de Alejandro, venía Xochitl, llevando un pequeño bulto envuelto en un paño bordado. «Buenos días, don Alejandro», saludó don Francisco con formalidad pero sin hostilidad. «El Consejo ha tomado una decisión respecto a su situación». Alejandro asintió esperando. En otro tiempo, habría exigido su liberación inmediata, habría amenazado con demandas y represalias. Ahora, algo en él había cambiado. «Hemos decidido que es hora de que regrese al mundo», continuó doña Carmen. «No porque creamos que ha aprendido todo lo que necesita aprender, sino porque reconocemos que las lecciones más importantes a veces requieren libertad para ser comprendidas plenamente». Don Francisco se adelantó con la llave del candado. Con un movimiento deliberado lo abrió y retiró la pesada cadena que aseguraba la puerta de la jaula. «Es libre de irse, don Alejandro», dijo el alcalde, haciendo un gesto hacia la puerta abierta. Alejandro se levantó lentamente, casi con cautela, como si sospechara alguna trampa. Dio un paso tentativo hacia la salida, luego otro. Cuando finalmente atravesó la puerta de la jaula, sintió una extraña mezcla de alivio y, sorprendentemente, cierta nostalgia. Aquellos barrotes habían sido testigos de un cambio profundo en su interior. «Gracias», dijo simplemente, su voz ronca por la emoción contenida. «No nos agradezca todavía», respondió doña Carmen con una leve sonrisa. «Su liberación viene con una condición». «¿Qué condición?», preguntó Alejandro, intrigado. «Que participe en nuestra fiesta patronal hoy», explicó la anciana. «No como invitado especial ni como empresario poderoso, sino como uno más de nosotros. Que coma nuestra comida, escuche nuestra música, aprenda nuestros bailes». Alejandro sonrió, sorprendido por lo sencillo de la petición. «Acepto con gusto», respondió, y lo decía en serio. Xochitl se adelantó entonces, extendiendo el bulto que llevaba. «Le traje ropa limpia, señor Sánchez», dijo la niña. «Mi tío Emiliano dice que es más o menos de su talla». Alejandro tomó el paquete con gratitud. Contenía una camisa de manta blanca, pantalones sencillos pero limpios y guaraches artesanales. «Puede cambiarse aquí», indicó don Francisco. «Lo esperaremos afuera para llevarlo al pueblo». Cuando todos salieron, Alejandro se quitó las prendas arrugadas y sucias que había usado durante 5 días. El traje italiano que tanto valoraba ahora le parecía un símbolo de una vida que, de alguna manera, comenzaba a ver con ojos diferentes. Se vistió con la ropa prestada, sorprendido por lo cómoda que resultaba la sencilla camisa de algodón sobre su piel. Al salir encontró al grupo esperándolo pacientemente. El sol ya estaba más alto, bañando el paisaje con una luz cálida que revelaba la belleza del entorno natural que rodeaba el viejo edificio. «Se ve bien», comentó doña Carmen con aprobación, «como un verdadero hombre de pueblo». «No estoy seguro de merecerlo», respondió Alejandro con honestidad. «No se trata de merecer», intervino Emiliano, «se trata de pertenecer. Y hoy, si lo desea, puede pertenecer a San Miguel Tzinacapan». El camino de regreso al pueblo fue muy diferente del que Alejandro había recorrido días atrás como prisionero.
Esta vez pudo apreciar realmente el sendero que serpenteaba entre árboles centenarios, escuchar el canto de los pájaros, sentir la tierra bajo sus pies. Xochitl caminaba a su lado, señalando ocasionalmente plantas medicinales o contándole historias sobre los lugares que pasaban. «Esa ceiba es el árbol más antiguo del pueblo», explicó la niña, señalando un enorme ejemplar cuyas raíces se extendían como tentáculos sobre el suelo. «Los abuelos dicen que tiene más de 500 años. Para nuestros ancestros, la ceiba conectaba el mundo terrenal con el inframundo y el cielo». Alejandro observó el majestuoso árbol con renovada admiración. Hace una semana solo habría visto madera, terreno y potencial económico. Ahora comenzaba a percibir historias, conexiones, significados. Al acercarse al pueblo, escucharon música y vieron coloridos pendones que decoraban las calles. La fiesta patronal ya había comenzado. El aroma de comida recién preparada flotaba en el aire, mezclándose con el incienso que ardía frente a la pequeña iglesia colonial. Para sorpresa de Alejandro, los habitantes del pueblo no lo recibieron con hostilidad. Algunos lo miraban con curiosidad, otros asentían respetuosamente, pero nadie mostró el rechazo o temor que habría esperado después de su cautiverio. «¿Todos saben dónde estuve estos días?», preguntó a don Francisco en voz baja. «Todos los adultos, sí», confirmó el alcalde. «Fue una decisión comunitaria mantenerlo en la jaula. Y también es una decisión comunitaria recibirlo hoy como invitado». «¿Por qué?», insistió Alejandro. «¿Por qué no me temen o me odian? Porque eso no es nuestro camino», respondió doña Carmen, que caminaba a su otro lado. «El rencor envenena primero a quien lo siente. Preferimos dar oportunidades de cambio». La plaza principal del pueblo estaba transformada. Puestos de comida y artesanías la rodeaban. Una tarima para músicos ocupaba un extremo, y en el centro, un espacio había sido despejado para los bailes tradicionales. Familias enteras participaban en los preparativos, desde ancianos que supervisaban la preparación de platillos ancestrales hasta niños que corrían llevando mensajes o adornos. «Abuela», exclamó Xochitl, separándose del grupo para correr hacia una mujer mayor que preparaba tamales en uno de los puestos. Doña Esperanza levantó la vista, sonriendo al ver a su nieta. Su mirada se cruzó brevemente con la de Alejandro, y el empresario sintió un escalofrío de reconocimiento. Había algo en los ojos de aquella mujer, una profundidad, una sabiduría, que le recordaba intensamente a la carta de don Rafael. «Venga», dijo Xochitl, tomándolo de la mano con naturalidad. «Quiero presentarle formalmente a mi abuela». Alejandro se dejó guiar, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Doña Esperanza esperaba pacientemente, sus manos ocupadas en la delicada tarea de envolver los tamales en hojas de maíz. «Abuela, este es el señor Sánchez», presentó Xochitl formalmente. «Doña Esperanza», saludó Alejandro con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. «Es un honor conocerla». «El honor es compartido», respondió la anciana con voz serena. «Mi esposo hablaba mucho de usted». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «He leído su carta», dijo finalmente. «Era un hombre excepcional». «Lo era», asintió doña Esperanza. «Y tenía razón sobre usted». «¿Sobre mí?», preguntó Alejandro sorprendido. «Decía que bajo su dureza había un hombre capaz de comprender si encontraba el maestro adecuado». Alejandro miró a Xochitl, quien observaba el intercambio con ojos brillantes. «Creo que lo encontré», respondió con voz suave. «O más bien, ella me encontró a mí». Doña Esperanza sonrió, sus arrugas formando un mapa de vida y sabiduría en su rostro. «Ayúdenos con los tamales», invitó señalando un banco vacío junto a su puesto. «La comida sabe mejor cuando muchas manos participan en su preparación». Así fue como Alejandro Sánchez Herrera, poderoso empresario acostumbrado a cenas en restaurantes con estrellas Michelin, se encontró sentado en un humilde puesto de la plaza, aprendiendo a preparar tamales bajo la paciente guía de doña Esperanza. Sus dedos, más habituados a firmar contratos millonarios, ahora amasaban maíz y envolvían el relleno con torpe dedicación. «No tiene que quedar perfecto», le aseguró la anciana al ver su frustración cuando un tamal se deshacía entre sus manos. «Lo importante es la intención con que lo hace». Alejandro asintió, comprendiendo que la lección iba más allá de la preparación de alimentos. Volvió a intentarlo, esta vez con más paciencia,
más atención al proceso que al resultado. A lo largo del día, Alejandro se sumergió en la celebración con una apertura que sorprendió a todos, incluido él mismo. Probó platillos que nunca había considerado. Escuchó historias de ancianos que hablaban de tiempos pasados, observó danzas que mezclaban elementos prehispánicos y católicos en una síntesis cultural única. Por la tarde, Mateo apareció entre la multitud, visiblemente nervioso por reencontrarse con su antiguo jefe. Para su sorpresa, Alejandro lo recibió con una sonrisa y un abrazo. «Don Alejandro, yo quería disculparme por...» comenzó el joven. «No hay nada que disculpar, Mateo», lo interrumpió Alejandro. «Si alguien debe pedir perdón, soy yo. Nunca valoré tu trabajo, tu lealtad, tu humanidad». Los ojos de Mateo se abrieron con asombro. «¿Se siente bien?», preguntó, medio en broma, medio en serio. Alejandro rió, una risa genuina que hacía años no experimentaba. «Nunca me he sentido mejor», respondió con sinceridad. «Y me alegra que hayas encontrado un propósito aquí. Este pueblo necesita personas como tú». Al caer la tarde, cuando la celebración alcanzaba su momento culminante, Emiliano se acercó a Alejandro, que descansaba brevemente en un banco de la plaza. «Don Alejandro, hay algo que quisiera mostrarle antes de que termine el día», dijo el maestro. «¿Sí me acompaña?» Intrigado, Alejandro siguió a Emiliano hasta la escuela, que en ese momento estaba vacía debido a la fiesta. En lugar de entrar al edificio principal, el maestro lo condujo hacia una pequeña construcción anexa que no había visto durante su visita anterior. «Este es nuestro proyecto más reciente», explicó Emiliano mientras abría la puerta. El interior era un pequeño pero moderno laboratorio de informática. Media docena de computadoras relativamente nuevas descansaban sobre mesas sencillas pero funcionales. Un proyector colgaba del techo y un pizarrón inteligente ocupaba una de las paredes. «¿De dónde salió todo esto?», preguntó Alejandro, sorprendido por el contraste con el resto de las instalaciones más modestas. «De una donación anónima», respondió Emiliano. «Llegó hace 3 meses, justo cuando más la necesitábamos. El donante especificó que debía usarse para enseñar programación y diseño digital a nuestros estudiantes». Alejandro recorrió la sala con la mirada, notando detalles que revelaban el cuidado con que había sido implementada: las mesas ergonómicas, la iluminación adecuada, incluso pequeños detalles como protectores para los ojos en cada monitor. «¿Sabe quién fue el donante?», preguntó, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. «Oficialmente no», respondió Emiliano con una leve sonrisa. «Pero el equipo llegó 2 semanas después del fallecimiento de mi tío Rafael, y la carta que acompañaba la donación tenía ciertos giros lingüísticos que me resultaron muy familiares». Alejandro sintió una emoción profunda apretándole el pecho. Aún después de su muerte, don Rafael había encontrado la manera de tender puentes entre tradición y modernidad, entre el pasado y el futuro de su comunidad. «Él nunca dejó de creer en el potencial de este pueblo», continuó Emiliano. «Ni en el suyo propio, don Alejandro». «¿En el mío?», preguntó confundido. La carta mencionaba que algún día la persona adecuada vería este laboratorio y entendería su verdadero propósito. Alejandro permaneció en silencio, procesando el significado de aquellas palabras. ¿Era posible que don Rafael hubiera previsto incluso este momento? Nuestros estudiantes están aprendiendo a crear sitios web para artesanos locales, aplicaciones que documentan conocimientos tradicionales, programas que optimizan el uso del agua en la agricultura», explicó Emiliano. «No rechazamos la tecnología, la adaptamos a nuestras necesidades y valores». Mientras salían del laboratorio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La música de la fiesta llegaba desde la plaza, recordándoles que la celebración continuaba. «¿Sabe por qué lo trajimos aquí, don Alejandro?», preguntó Emiliano mientras caminaban de regreso. «Para darme una lección», respondió Alejandro. «Para mostrarme lo que estaba a punto de destruir». «No», corrigió el maestro con gentileza. «Para mostrarle lo que podría ayudar a construir». Esas palabras resonaron en Alejandro durante el resto de la noche. Mientras participaba en los bailes circulares, torpe pero entusiasta, mientras escuchaba las historias de los ancianos alrededor de una fogata, mientras veía a Xochitl interpretar una danza tradicional con otros niños de su edad, una idea comenzaba a formarse en su mente. Una idea que, por primera vez en su carrera,
No tenía como objetivo principal la maximización de ganancias. Cerca de la medianoche, cuando la celebración comenzaba a menguar y las familias regresaban a sus hogares, Alejandro buscó a don Francisco y doña Carmen. Los encontró sentados tranquilamente frente a la iglesia, observando cómo los últimos danzantes ejecutaban sus movimientos a la luz de las antorchas. «Quisiera hablar con ustedes sobre el futuro de San Miguel Tzinacapán», dijo Alejandro, sentándose junto a ellos. «¿El futuro?», preguntó don Francisco con cautela. «¿Aún planea construir su resort aquí?». «No», respondió Alejandro con firmeza. «Al menos no como lo había concebido originalmente». Doña Carmen lo miró con interés renovado. «¿Qué propone entonces, don Alejandro?». «Una colaboración», respondió, las ideas fluyendo con claridad sorprendente. «Un proyecto que respete la identidad cultural de San Miguel Tzinacapán, que potencie sus fortalezas en lugar de reemplazarlas, que ofrezca oportunidades reales a sus jóvenes sin desarraigarlos de su comunidad». Don Francisco y doña Carmen intercambiaron miradas, intrigados pero aún cautelosos. «Continúe», indicó el alcalde. «Imaginen un centro cultural y de formación artesanal», explicó Alejandro, su entusiasmo creciendo con cada palabra. «Un lugar donde los maestros artesanos del pueblo puedan enseñar técnicas tradicionales a visitantes nacionales e internacionales, donde los productos locales se comercialicen a precios justos, donde la tecnología sirva para documentar y difundir el conocimiento ancestral, no para reemplazarlo». «Suena hermoso», comentó doña Carmen. «¿Pero qué ganaría usted con esto? Los inversores no se interesan en proyectos sin rentabilidad». «La rentabilidad puede definirse de muchas maneras», respondió Alejandro. «Existe un mercado creciente para el turismo cultural auténtico, para productos artesanales con historia, para experiencias que conecten con tradiciones vivas. No sería tan lucrativo como un resort convencional, es cierto, pero sería sostenible a largo plazo. Y más importante aún, sería respetuoso con la comunidad y su legado». Don Francisco lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. «¿Qué lo ha hecho cambiar tan radicalmente, don Alejandro?». Alejandro reflexionó un momento antes de responder, llevando inconscientemente su mano al bolsillo donde guardaba la carta de don Rafael. «Digamos que he tenido un maestro excepcional», respondió finalmente. «Varios, de hecho». Su mirada se dirigió hacia el otro lado de la plaza, donde Xochitl ayudaba a su abuela a recoger los últimos enseres de su puesto. La niña, sintiendo su mirada, levantó la vista y sonrió, saludándolo con un gesto de la mano. Alejandro correspondió al saludo, sintiendo una conexión que trascendía las circunstancias que los habían unido. «Mañana debería regresar a la Ciudad de México», dijo don Francisco. «Su chofer ha mantenido su automóvil en el hotel. Sus pertenencias están intactas. Volveré en 2 semanas», prometió Alejandro, «con un plan detallado para este proyecto, si están dispuestos a considerarlo». «Lo estaremos», aseguró doña Carmen. «Esta comunidad siempre está abierta a propuestas que respeten nuestra esencia». Mientras se levantaban para retirarse, Alejandro añadió: «Hay algo más que me gustaría hacer antes de partir mañana. Algo importante». «¿De qué se trata?», preguntó don Francisco. «Quisiera visitar la tumba de don Rafael», respondió Alejandro con voz suave, «para agradecerle personalmente». Doña Carmen asintió, conmovida por la petición. «Xochitl puede llevarlo por la mañana», sugirió. «No hay nadie que conozca mejor el camino al corazón de San Miguel Tzinacapán». Capítulo 6. El regreso. 6 meses habían transcurrido desde aquellos días extraordinarios en San Miguel Tzinacapán. El invierno había dado paso a la primavera, y la primavera al verano. Los campos alrededor del pueblo resplandecían con tonos de verde intenso, y los árboles frutales se doblaban bajo el peso de sus primeros frutos. La camioneta negra de lujo avanzaba lentamente por el camino rural, levantando una estela de polvo dorado en el aire de la tarde. Al volante iba Alejandro Sánchez Herrera, vestido con una sencilla guayabera blanca que contrastaba con su habitual traje formal. A su lado, mirando por la ventana con evidente fascinación, viajaba una adolescente de 15 años con largo cabello castaño y ojos vivaces. «¿Falta mucho, papá?», preguntó Sofía ajustando sus gafas de sol. «Ya casi llegamos», respondió Alejandro con una sonrisa. «Mira, desde esa curva se puede ver todo el pueblo». La camioneta tomó la última curva del camino serpenteante
Y tal como había prometido, el panorama completo de San Miguel Tzinacapan se desplegó ante ellos. El pequeño pueblo parecía sacado de una postal, con sus casas de colores brillantes, la iglesia colonial en el centro y los campos cultivados que lo rodeaban como un manto multicolor. «Es hermoso», murmuró Sofía, sacando instintivamente su cámara para capturar la imagen. «Muy diferente a como me lo imaginaba». «Espera a conocer a su gente», comentó Alejandro. «Son ellos quienes hacen que este lugar sea verdaderamente especial». Mientras se acercaban al pueblo, Sofía notó algo inusual. Una construcción nueva en las afueras, un edificio de líneas modernas, pero con claras influencias de la arquitectura tradicional. Sus muros de tierra compactada se integraban armoniosamente con el entorno, y un techo verde de plantas nativas coronaba la estructura. «¿Eso es?», comenzó a preguntar. «El Centro Cultural y de Formación Artesanal Rafael Ramírez», confirmó Alejandro con orgullo. «La primera fase ya está terminada. La inauguración oficial será mañana». Sofía observó con interés creciente. Durante los últimos meses, había escuchado a su padre hablar con entusiasmo sobre este proyecto, tan diferente de sus desarrollos anteriores. Lo había visto pasar noches enteras, revisando planos con arquitectos especializados en bioconstrucción, discutiendo con antropólogos sobre cómo preservar auténticamente las tradiciones locales y consultando con los ancianos del pueblo cada decisión importante. Era un Alejandro que no reconocía, pero que, curiosamente, le resultaba mucho más cercano que el empresario distante que recordaba de su infancia. «¿Crees que les gustará?», preguntó, refiriéndose tanto al edificio como a los obsequios cuidadosamente seleccionados que llevaban en la parte trasera de la camioneta. «Eso espero», respondió Alejandro con una nota de vulnerabilidad que raras veces mostraba. «Han puesto mucha confianza en mí». Al entrar al pueblo, varios habitantes los reconocieron y saludaron con la mano. Alejandro respondía por su nombre a cada uno, preguntando por familias, cultivos o proyectos específicos. Sofía observaba asombrada esta faceta de su padre. El hombre que apenas recordaba los cumpleaños de sus ejecutivos, ahora preguntaba por la salud de la abuela de alguien o por los resultados escolares de los niños. Se detuvieron frente a una casa pintada de azul intenso, con macetas de flores en las ventanas. Apenas habían apagado el motor cuando la puerta se abrió y salió Xochitl corriendo, seguida más lentamente por doña Esperanza. «¡Don Alejandro!», exclamó la niña, ahora vestida con un colorido huipil bordado para la ocasión. «¡Llegaron temprano!». Alejandro bajó de la camioneta sonriendo ampliamente. Sin dudarlo, Xochitl se lanzó a abrazarlo, un gesto que él correspondió con naturalidad. «Xochitl, quiero presentarte a mi hija», dijo cuando se separaron. «Sofía, ella es Xochitl Ramírez García, la niña más valiente y sabia que he conocido». Las dos jóvenes se observaron con curiosidad. Pese a la diferencia de edad, Sofía con 15 años y Xochitl con 12, y sus mundos completamente distintos, algo en sus miradas reflejaba una comprensión mutua inmediata. «Tu padre habla mucho de ti», dijo Xochitl extendiendo su mano. «Y de ti también», respondió Sofía estrechándola. «Dice que le enseñaste más en 5 días que lo que aprendió en 50 años». Xochitl rió, un sonido cristalino que iluminó su rostro. «Solo le conté historias. Las historias de mi abuelo». Doña Esperanza se acercó entonces, su paso lento pero firme, su rostro arrugado mostrando una sonrisa de bienvenida. «Sean bienvenidos a nuestra casa», dijo la anciana. «La comida está casi lista. Espero que les guste el mole». «Cualquier cosa será mejor que la comida que prepara mi padre», bromeó Sofía, ganándose una mirada fingidamente ofendida de Alejandro. «He mejorado mucho mis habilidades culinarias», se defendió él. «Ahora mis huevos revueltos son casi comestibles». Todos rieron mientras entraban a la modesta pero impecablemente limpia casa. El aroma del mole recién preparado llenaba el ambiente, mezclándose con el olor de las tortillas calientes y las hierbas frescas. La mesa había sido cuidadosamente dispuesta con lo mejor que la familia podía ofrecer. Manteles bordados a mano, vajilla de barro pintada y flores silvestres en un jarrón de cerámica local. Mientras comían, la conversación fluyó naturalmente. Xochitl, superando rápidamente su timidez inicial con Sofía,
Contaba animadamente los avances en la escuela, especialmente los nuevos programas de tecnología implementados gracias a la ampliación del laboratorio. Ahora tenemos un club de robótica, explicó con orgullo. Estamos construyendo un robot que ayude a monitorear los cultivos, midiendo la humedad del suelo y detectando plagas tempranamente. ¿En serio?, preguntó Sofía, genuinamente impresionada. En mi escuela en Madrid también tenemos un club así, pero no hacemos nada tan útil. La necesidad aguza el ingenio, comentó doña Esperanza. Aquí, cada invento debe tener un propósito para la comunidad. Alejandro observaba el intercambio con satisfacción. Había temido que Sofía, acostumbrada a la vida cosmopolita europea, encontrara aburrido el pueblo. En cambio, la veía fascinada, haciendo preguntas perspicaces, aprendiendo palabras en náhuatl, interesándose sinceramente por la vida de Xochitl. Después de la comida, Xochitl propuso mostrarle el pueblo a Sofía. Las jóvenes salieron juntas, dejando a Alejandro y doña Esperanza sentados en el pequeño patio trasero, donde macetas con hierbas medicinales creaban un oasis verde y aromático. «Se parecen más de lo que aparentan», comentó la anciana, sirviendo té de hierbabuena en pequeñas tazas de barro. «Lo sé», asintió Alejandro. «Ambas tienen esa combinación de fuerza interior y sensibilidad que hace a las grandes personas». «¿Cómo va todo en la ciudad?», preguntó doña Esperanza después de un momento de silencio cómodo. Alejandro suspiró, dando un sorbo a su té antes de responder. «Ha sido complicado. Mis socios no entienden mi nuevo enfoque. Algunos inversores se han retirado. La junta directiva cuestiona constantemente mis decisiones». «¿Se arrepiente?», preguntó la anciana, sus ojos sabios estudiando su rostro. «En absoluto», respondió sin dudar. «Por primera vez en mi vida duermo tranquilo sabiendo que lo que construyo suma en vez de restar, que respeta en vez de destruir». Doña Esperanza asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Mi esposo estaría orgulloso», dijo suavemente. «No por el edificio que lleva su nombre, sino por la semilla que plantó en usted». Alejandro sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. «Hay días en que casi puedo escucharlo», confesó. «Cuando reviso planos o tomo decisiones difíciles me pregunto qué diría don Rafael. Y de alguna manera la respuesta aparece. Así es como permanecemos vivos después de partir», reflexionó la anciana, «en las lecciones que dejamos, en los corazones que tocamos». Mientras conversaban, Xochitl y Sofía recorrían las calles empedradas del pueblo. La adolescente madrileña fotografiaba fascinada los detalles que para los locales eran cotidianos. Las manos expertas de un anciano tejiendo palma, los diseños geométricos de los textiles expuestos en las puertas de las casas, los rostros marcados por el sol y el tiempo de las abuelas que las saludaban al pasar. «Tu padre ha cambiado mucho», comentó Xochitl mientras subían hacia la escuela. «Doña Carmen dice que es como si hubiera despertado de un largo sueño». «Es cierto», asintió Sofía pensativamente. «Antes solo hablábamos de mis calificaciones o de sus negocios. Ahora me pregunta qué pienso, qué siento. Me cuenta historias. Me escucha de verdad. Las jaulas no son solo de hierro», recitó Xochitl, repitiendo las palabras que había dicho a Alejandro meses atrás. «Exacto», sonrió Sofía. «Creo que lo liberaste de más de una jaula». Al llegar a la escuela, Emiliano las recibió con entusiasmo. Ahora, además de director, coordinaba el programa educativo del nuevo centro cultural. Mostró a Sofía las instalaciones, incluyendo el laboratorio de informática, que había sido significativamente ampliado gracias a nuevas donaciones. «Tu padre insistió en que mantuviéramos el equilibrio», explicó el maestro. «Por cada hora de tecnología, los estudiantes dedican una hora a aprender técnicas tradicionales. El resultado ha sido sorprendente. Están desarrollando aplicaciones para documentar conocimientos ancestrales que de otro modo podrían perderse». En una de las aulas, un grupo de adolescentes trabajaba en tabletas digitales, diseñando patrones basados en motivos tradicionales que luego serían tejidos en telares. La fusión de lo antiguo y lo nuevo era fluida, respetuosa, innovadora. «Es increíble», murmuró Sofía. «En Madrid todo es tan compartimentado. Aquí parece que todo se conecta con todo». «Esa es nuestra forma de ver el mundo», explicó Xochitl. «Todo está relacionado».
el presente con el pasado, lo humano con la naturaleza, lo tradicional con lo nuevo. Al atardecer, regresaron a casa de doña Esperanza, donde encontraron a Alejandro ayudando a preparar la cena. Sus manos ahora hábiles moliendo chiles en un molcajete bajo la supervisión experta de la anciana. «Veo que has encontrado un nuevo aprendiz, abuela», bromeó Xochitl. «Uno que aprende rápido», respondió doña Esperanza con aprobación. «Tiene buenas manos para la cocina, solo le faltaba paciencia». «Historia de mi vida», rió Alejandro, levantándose para lavarse las manos enrojecidas por los chiles. «¿Cómo les fue en el recorrido?» «Papá, este lugar es asombroso», respondió Sofía con entusiasmo. «Xochitl me contó tantas historias, sobre el pueblo, sobre su abuelo, sobre ti». «¿Sobre mí?», preguntó Alejandro, lanzando una mirada curiosa a la niña. «Solo la verdad», respondió Xochitl con una sonrisa traviesa. «Que eras un tirano arrogante, que terminó en una jaula y salió convertido en ser humano». Todos rieron, incluso Alejandro, que hace tiempo había aprendido a ver ese episodio no como una humillación, sino como el punto de inflexión más valioso de su vida. La cena transcurrió entre conversaciones animadas y planes para la inauguración del día siguiente. Después, mientras doña Esperanza enseñaba a Sofía los bordados tradicionales en el interior de la casa, Alejandro y Xochitl salieron al patio para observar las estrellas, brillantes en el cielo límpido del campo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó la niña, sentándose en un pequeño banco de madera. «Por supuesto», respondió Alejandro. 6 meses exactos desde que me liberaron de la jaula». Xochitl asintió complacida de que lo recordara. «Y también es el cumpleaños de mi abuelo», añadió. «Habría cumplido 70 años hoy». Alejandro guardó silencio un momento, procesando la coincidencia. ¿O no era coincidencia en absoluto? «¿Crees que él sabía?», preguntó finalmente. «¿Que nuestros caminos se cruzarían de esta manera?» «El abuelo siempre decía que el universo tiene formas misteriosas de conectar a las personas que necesitan encontrarse», respondió Xochitl, su voz suave en la noche tranquila. «Que a veces alguien debe perderse para poder ser encontrado». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran casi las mismas palabras que don Rafael había escrito en su carta. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un pequeño paquete envuelto en papel artesanal del bolsillo de su guayabera. «Iba a dártelo mañana, pero creo que este es el momento adecuado». Xochitl tomó el paquete con curiosidad y lo desenvolvió cuidadosamente. Dentro había un cuaderno de cuero repujado con su nombre grabado en la portada. Al abrirlo, encontró páginas en blanco de papel hecho a mano, excepto por una inscripción en la primera hoja. «Para Xochitl, la guardiana de historias, con infinita gratitud por haberme enseñado a escuchar, que este cuaderno se llene con tus palabras, que son semillas de cambio». «Alejandro». La niña pasó sus dedos por la dedicatoria visiblemente emocionada. «Es hermoso», murmuró. «Gracias». «Fue elaborado por artesanos de Oaxaca», explicó Alejandro. «El cuero está curtido naturalmente, y el papel hecho a mano por una cooperativa de mujeres. Me recordó a ti. Tradicional pero contemporáneo, sencillo pero profundo». Xochitl abrazó el cuaderno contra su pecho. «Lo usaré para escribir todas las historias de mi abuelo», prometió, «para que nunca se olviden. Y para crear tus propias historias», añadió Alejandro. «Tienes un don, Xochitl. Un día tus palabras cambiarán más vidas que las mías». La mañana de la inauguración amaneció radiante. El nuevo centro cultural bullía de actividad desde temprano. Artesanos locales acomodaban sus creaciones en los espacios de exhibición. Cocineras tradicionales preparaban un banquete en la cocina comunitaria y un grupo de ancianos ensayaba danzas ceremoniales en el patio central. El edificio, diseñado en colaboración entre arquitectos especializados en sustentabilidad y maestros constructores locales, era una obra maestra de integración cultural y ecológica. Utilizaba técnicas de construcción ancestrales combinadas con tecnologías modernas de eficiencia energética. Paneles solares alimentaban un sistema de climatización pasiva, un sistema de captación de agua de lluvia, abastecía los servicios sanitarios y el riego de huertos, y los materiales locales, piedra, tierra, madera certificada, predominaban en cada espacio. Alejandro recorría las instalaciones con don Francisco y doña Carmen, atendiendo los últimos detalles antes de la ceremonia oficial. «¿Qué le parece?»,
preguntó nerviosamente al alcalde, mientras revisaban el auditorio donde se realizaría la apertura. «Es perfecto», respondió don Francisco con sincera admiración. «Honra nuestras tradiciones sin congelarnos en el pasado. Nos da herramientas para crecer sin perdernos a nosotros mismos». «Rafael estaría maravillado», añadió doña Carmen, observando el mural central que representaba la historia del pueblo desde sus orígenes prehispánicos hasta el presente, especialmente con el taller de artesanía. El taller, corazón simbólico del centro, había sido equipado con herramientas tradicionales y modernas. Espacios para tallado en madera, alfarería, textiles y otras artesanías se disponían alrededor de un patio interior donde una ceiba joven había sido plantada como símbolo de continuidad. A mediodía, el centro se llenó de visitantes. No solo los habitantes de San Miguel Tzinacapan, sino también representantes de pueblos vecinos, autoridades regionales, periodistas especializados en cultura y turismo, e incluso algunos clientes internacionales interesados en el comercio justo de artesanías. Para sorpresa de muchos, entre los asistentes se encontraban varios ejecutivos del grupo Sánchez Herrera, incluyendo a algunos que habían sido abiertamente críticos con el nuevo rumbo de Alejandro. Ahora observaban con curiosidad el resultado de lo que habían considerado un capricho costoso de su presidente. La ceremonia comenzó con una bendición tradicional realizada por los ancianos del pueblo. Luego don Francisco dio un breve discurso de bienvenida, seguido por doña Carmen, quien habló sobre la importancia de preservar el conocimiento ancestral en tiempos de cambio acelerado. Cuando llegó el turno de Alejandro, un silencio expectante cayó sobre la audiencia. Se levantó lentamente y caminó hasta el podio. Vestía una guayabera bordada por artesanas locales y por primera vez en su vida profesional no llevaba consigo notas ni preparación formal para su discurso. «Hace 6 meses», comenzó, su voz clara y firme, «vine a San Miguel Tzinacapan con un propósito muy diferente al que nos reúne hoy. Venía a transformar este lugar según mi visión limitada de progreso, a imponer en vez de escuchar, a cambiar en vez de comprender». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los asistentes. Lo que no sabía es que quien sería transformado sería yo. Gracias a la sabiduría de sus ancianos, al valor de sus líderes y especialmente a la compasión de una niña que me enseñó el poder de las historias. Su mirada se encontró con la de Xochitl, quien sonreía desde la primera fila, sentada entre doña Esperanza y Sofía. «Este centro no es un regalo que yo hago al pueblo», continuó. «Es un regalo que el pueblo me ha permitido hacerme a mí mismo, que honre el pasado mientras mira hacia el futuro». Alejandro explicó entonces la visión del centro, un espacio donde los maestros artesanos pudieran transmitir sus conocimientos tanto a las nuevas generaciones como a visitantes de todo el mundo, donde los productos locales se comercializaran directamente, eliminando intermediarios, donde la tecnología sirviera para documentar y difundir el patrimonio cultural inmaterial, donde los jóvenes pudieran desarrollar habilidades contemporáneas sin renunciar a sus raíces. La oportunidad de construir algo que sume en vez de restar, que una en vez de dividir. Algunos me han preguntado si esto es rentable, dijo, dirigiéndose especialmente a sus ejecutivos. Mi respuesta es, depende de cómo definamos el valor. Si solo medimos el éxito en términos de rendimiento financiero trimestral, quizás no. Pero si consideramos la preservación cultural, la dignidad humana, la sustentabilidad ambiental y la creación de oportunidades genuinas como parte de la ecuación, entonces este es el proyecto más valioso en el que he participado jamás. Finalizó su discurso, invitando a un invitado especial al escenario. Para asombro de todos, Mateo, su antiguo asistente, subió al podio vestido con ropa tradicional de la región. Tengo el honor de anunciar que Mateo López será el director ejecutivo del centro, explicó Alejandro. Su visión, sensibilidad y compromiso con esta comunidad lo hacen la persona ideal para este rol. Bajo su liderazgo y con la guía del Consejo Comunitario, estoy seguro de que este proyecto florecerá más allá de lo que podemos imaginar hoy. Tras los aplausos, llegó el momento más emotivo de la ceremonia, la develación de una placa conmemorativa en la entrada principal. Alejandro invitó a Xochitl,
y a doña Esperanza a acompañarlo. Juntos, retiraron la tela que cubría la placa de bronce, revelando la inscripción: Centro Cultural y de Formación Artesanal, Maestro Rafael Ramírez García, donde la tradición y la innovación se encuentran para crear un futuro con raíces profundas. Debajo, una cita: el verdadero progreso no consiste en reemplazar lo antiguo por lo nuevo, sino en integrar lo mejor de ambos mundos. Y en letras más pequeñas, en memoria de un maestro que enseñó más con su ejemplo que con sus palabras, y en honor a una niña que tuvo el valor de contar historias a quien necesitaba escucharlas. Doña Esperanza pasó sus dedos arrugados por las letras, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Xóchitl, a su lado, mantenía la compostura con una dignidad impropia de sus 12 años. Después de la ceremonia oficial, la celebración se extendió hasta la noche. Los visitantes recorrieron las instalaciones, participaron en talleres demostrativos, degustaron la gastronomía local y disfrutaron de presentaciones culturales en el auditorio. Los ejecutivos del grupo Sánchez Herrera, inicialmente escépticos, se mostraban ahora intrigados. Varios se acercaron a Alejandro para felicitarlo, admitiendo que comenzaban a ver el potencial del enfoque. Los periodistas tomaban notas entusiasmados, reconociendo que estaban ante un modelo innovador que podría replicarse en otras comunidades. Al caer la noche, cuando la mayoría de los visitantes se había retirado, Alejandro se encontró sentado en un rincón tranquilo del patio central con Sofía, Xóchitl y doña Esperanza. Las estrellas brillaban intensamente sobre la ceiba recién plantada, cuyas ramas jóvenes se mecían suavemente con la brisa nocturna. ¿Sabes qué me dijo uno de mis ejecutivos hoy?, comentó Alejandro, rompiendo el silencio contemplativo. Que nunca me había visto tan feliz en 20 años de trabajar conmigo. ¿Y tiene razón?, preguntó Sofía, recostándose contra el hombro de su padre. Absolutamente, confirmó él, porque finalmente entendí que el éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que construyes, no por las personas que te temen, sino por las que te respetan, no por lo que tomas del mundo, sino por lo que dejas en él. Mi abuelo solía decir algo parecido, intervino Xóchitl, que al final del camino solo importan 3 cosas: a quién amaste, qué aprendiste y qué semillas plantaste para las generaciones futuras. Alejandro miró a la niña con profunda gratitud. En otro tiempo, habría descartado tales palabras como sentimentalismo ingenuo. Ahora reconocía en ellas una verdad esencial que había tardado toda una vida en comprender. Tengo un anuncio que hacerles, dijo después de un momento. Algo que he estado considerando desde hace tiempo. Las 3 lo miraron con curiosidad. He decidido formar una fundación, explicó. La Fundación Rafael Ramírez para el Desarrollo Cultural Sostenible. Su misión será replicar este modelo en otras comunidades, adaptándolo a sus necesidades y tradiciones específicas. Es maravilloso, exclamó Xóchitl, sus ojos brillando con entusiasmo. Y quiero que tú seas parte del consejo asesor, continuó Alejandro, como representante de la nueva generación. Tu perspectiva será invaluable. La niña lo miró asombrada. Pero solo tengo 12 años, objetó. Precisamente, sonrió Alejandro. Necesitamos voces jóvenes que entiendan tanto el valor de la tradición como las posibilidades del futuro, que puedan tendernos puentes entre mundos que a menudo parecen irreconciliables. Como tú lo hiciste con nosotros, añadió Sofía apretando cariñosamente la mano de su nueva amiga. Doña Esperanza observaba la escena con serena satisfacción. Para ella, que había vivido lo suficiente para ver cómo el orgullo podía destruir y el perdón reconstruir, este momento representaba el cierre de un círculo perfecto. Acepto, dijo finalmente Xóchitl, su voz firme a pesar de la emoción, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Alejandro intrigado. Que entienda que mi papel no es solo representar a San Miguel Tzinacapán, sino a todas las niñas y niños de comunidades que merecen ser escuchados. Alejandro asintió, conmovido por la sabiduría y el sentido de responsabilidad de esta niña extraordinaria. Es un trato, confirmó extendiendo su mano. Mientras se estrechaban las manos bajo el cielo estrellado, con la joven ceiba como testigo silencioso, Alejandro sintió una certeza profunda. La verdadera riqueza, la verdadera libertad,
no consistía en poseer más, sino en comprender mejor. No en controlar, sino en conectar. No en imponer la propia visión, sino en aprender a ver a través de los ojos de los demás. La jaula física de barrotes de hierro, que lo había contenido durante 5 días, se había transformado en la llave que abrió la jaula invisible en la que había vivido durante 50 años. Y la niña, que una vez le había llevado comida y agua, ahora le había mostrado un camino hacia una vida con verdadero propósito y significado. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo suavemente a Xochitl, no solo por el centro que lleva su nombre, sino por la nieta en quien su sabiduría vive y crece. Xochitl sonrió, y en su sonrisa brillaba la promesa de un futuro donde tradición e innovación, pasado y presente, sabiduría ancestral y nuevas tecnologías pudieran coexistir en armonía. Un futuro que ahora, gracias al inesperado encuentro entre un empresario arrogante y una niña con historias que contar, parecía no solo posible, sino inevitable.